distintas miradas que se están dando sobre una eventual reforma al sistema previsional. Y seguimos hablando de los adultos mayores, porque claramente una piedra en el zapato cuando hablamos de este tema y de este sector etario es la salud, los remedios. También hay ideas que se tienen con respecto a reformar la ley de medicamentos, la ley de medicamentos 2, podríamos decir, la segunda parte, un proyecto que se mantiene en el Congreso. ¿Podrían bajar los remedios hasta un 25%? Sería bueno. Sería bueno para todos, no solamente adultos mayores, hay que decirlo. Vamos a hablar de esta posibilidad, también lo que existe, la eventualidad de que se puedan vender remedios, por ejemplo, en los supermercados. Estamos junto a Luis Castillo, académico y ex subsecretario de redes asistenciales. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Gracias por la invitación. Luis, a ver, lo primero, lo que presentaba un poco Nicolás, el tema de que los remedios se vendan en supermercados. El eslogan suena bonito. En la primera ley de fármacos se discutió esto, pero al final se chuteó, porque saca para afuera. ¿Cuál es la ventaja en términos no solamente de precios, que los supermercados vendan medicamentos, obviamente, de cierto estándar, no medicamentos, por ejemplo, con receta? Mira, dos aspectos. Uno muy importante que dice relación con el tema que ustedes tocaban anteriormente. Recuerdo solamente de que aproximadamente el 30% de los ingresos de los adultos mayores pensionados se dedica a comprar medicamentos. 30%, imagínate. El 30%. Es Chile uno de los países que tienen más alto gasto, bolsillo, especialmente los adultos mayores donde los ingresos son los menores. Respecto a expender y distribuir medicamentos sin receta médica en supermercados u otros locales comerciales, si bien es cierto el impacto económico en el precio y en el universo de los medicamentos puede ser menor, pero es una señal que permite que en aquellas comunas, especialmente donde no hay farmacias o donde no existe una cantidad suficiente de locales comerciales que puedan, asociados a almacenes farmacéuticos, que puedan vender, distribuir, comercializar medicamentos, se pueda abrir una posibilidad de accesibilidad a aquellas personas para comprar medicamentos habituales y no tener que viajar kilómetros y kilómetros como sucede hoy día en nuestro país en algunas campañas. Ese tema es relevante porque no es solamente mirar una eventual baja en los remedios por la competencia que se puede generar con las cadenas farmacéuticas o las farmacias en general, sino poder hacer accesibles los remedios a todos quienes no están cerca, por ejemplo, de una farmacia. Bueno, hay comunas muy periféricas donde prácticamente no existe en ellos farmacias de cadena, ni menos farmacias independientes o de barrio. Para ello es muy importante. De repente, por comprar un medicamento para la gripe, ciudadanos y personas tienen que viajar kilómetros y kilómetros para poder acceder a ese beneficio. Este acápite de la modificación de la ley va fundamentalmente a ese aspecto. Pero hay otros elementos, una serie de otros elementos que creemos nosotros que viene introducido y analizado en la ley, con modificaciones en la ley Fármacos 2, pueden tener un impacto significativo en el precio final de medicamentos, especialmente aquellos medicamentos de alto costo, especialmente para enfermedades más raras o muy poco frecuentes. Luis, puntualmente en el tema de los supermercados, yo recuerdo que en la misma discusión de la ley de fármacos 1, el 2013, en este caso algunos expertos o médicos decían, a ver, si se vende de libre disposición ciertos medicamentos, las góndolas delante del mesón de la farmacia, hay un riesgo de intoxicación tremendo. Ahora el argumento es prácticamente el mismo, se suman las farmacias porque no quieren perder el negocio, obviamente, y yo escuché a algunos parlamentarios como Juan Luis Castro. A ver, ¿ese miedo es real? Porque al final si yo voy aunque el paracetamol o otro remedio, el jarabe, esté detrás del mesón, puedo comprar los que quiero. El tema, o sea, el tema que esté a disposición, libre disposición, ¿es un riesgo de intoxicación? Bueno, en aquellos países, aquí uno tiene que mirar experiencias comparadas, en aquellos países donde este sistema de vender medicamentos sin receta médica, se llaman OTC, en los supermercados u otros lugares, la experiencia es que hubo un pequeño aumento de la automedicación, excepto en una situación en Argentina muy particular que ha sucedido, que fue reportado en los últimos tiempos. La verdad es que el argumento de automedicación y de generar mucho mayor morbilidad producto de una ingesta masiva, producto de la liberalización, eso yo no lo he escuchado
en ninguna parte del mundo. Claro, En la porque práctica. Aquí en la práctica, desde la lógica, al no tener receta, uno puede ir a una farmacia independiente o de cadena y finalmente comprar las cajas que quiera sin ningún problema. Absolutamente. Uno podría decir, desde la lógica del consumidor, uno va más veces al supermercado que a la farmacia. Uno trata de no ir a la farmacia. Entonces, Bueno, ahí hoy día es la en accesibilidad, las ¿no? farmacias están donde uno puede tomar libremente un medicamento y comprarlo. O sea, es lo mismo, pero trasladado a un local comercial, tipo supermercado. Ese aspecto, yo creo que yo he escuchado los mismos argumentos, creo que, en fin, va a haber que volver a analizarlo con cifras duras, con experiencia comparada, con los reportes epidemiológicos. Ahí se usa con mucha frecuencia. Aquí en Gran Bretaña el paracetamol es uno de los elementos más fundamentales de producción de suicidio, insuficiencia hepática y de trasplante hepático. Claro, eso ha sucedido hace años atrás, pero las cosas han ido cambiando en la medida que la misma población se ha ido educando. Tampoco se trata de esto de liberar sin regulación. No, ni blanco ni negro, No gris. es ni blanco ni negro. O sea, detrás de todos estos elementos tiene que haber educación del público, pero también tiene que haber un cierto grado de regulación de las personas que están vendiendo esto. Y en ese punto, Luis, ¿cómo se podría regular, no solamente en los supermercados, sino en otro establecimiento que no sea una farmacia, esta venta? Pero probablemente por número y cantidad. Siempre va a llamar la atención, tanto en una farmacia como en otro lugar, que una persona compre una cantidad exorbitante de medicamentos solo por razones obvias. Pero ahí tiene que haber un sistema de medida tal que permita que cuando eso suceda, hay una alerta para no producir problemas. Un segundo punto importante dentro, uno ha leído dentro de las medidas que se plantean en el Congreso, es un comparador online de precios. Sí. A ver, ocurre lo mismo, uno puede ver, por ejemplo, las bencinas, las parafinas en nuestro país se puede comparar online, otro tipo de productos. ¿Qué ventaja puede tener un comparador online? No va a ser fácil porque la cantidad de remedios que hay es impresionante, pero ¿qué ventaja para el consumidor y puede tener esto efecto al final en el precio o qué tipo de ventaja da más allá del precio, un comparador online? Mira, dentro del programa de salud del presidente Piñera, uno de los aspectos estratégicos y sumamente importantes es la transparencia de precios y del mercado. Uno de los elementos que creemos nosotros que puede ayudar a mejorar la transparencia es difundir y publicar toda la gama de precios de todos los medicamentos existentes en la farmacia de la región metropolitana y a nivel país. Pero habría Es que decir, obligar, porque al final hoy día es un tema que está, pero solamente una de 3 farmacias de las marcas más conocidas entregan información. Claro, si ustedes pueden, si logramos incorporar un sistema que permita a cualquier persona usarlo y comparar los precios en las farmacias distintas respecto a un producto, yo creo que eso va directo en una medida que mejora la transparencia, mejora la competitividad y hace funcionar mucho mejor el sistema. Y el segundo aspecto es que se quiere potenciar fuertemente los medicamentos bioequivalentes de manera de tener un impacto directo y en el corto plazo en las tarifas y en los precios. Pero también permitiendo que ingresen al país compañías que tienen bioequivalentes de muy buen nivel, muy certificados por organizaciones internacionales que pueden... Que es el mismo producto, en el fondo, que el de marca, que es la licencia, la patente en la que tiene el mismo compuesto. Tiene el mismo finalmente, compuesto la caja activo, distinta. pero que tiene una tarifa mucho menor y que puede tener un impacto en la competitividad. Es decir, mejoría de la transparencia, mejoría en la competitividad, disminuyendo los requerimientos de las barreras de ingreso, sin mover la calidad ni los aspectos regulatorios, y libertad, para que las personas puedan tomar, bajo ciertos aspectos, decisiones, ojalá en forma absolutamente educada respecto a sus remedios. Luis, y en ese tema, abrir también la posibilidad de mayor importación de estos bioequivalentes, por ejemplo, en el aparato público, en la Cenabasa, apuntando directamente a ese organismo. Bueno, hay también una proposición de introducir algunas modificaciones en el funcionamiento de la central de abastecimiento que van directo a mejorar el número de competidores o el número de compañías que ingresen al país para que Cenabas pueda acceder a compra a bajo precio a nivel internacional. Antes de llegar a lo que es la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes con respecto a finalmente cómo está funcionando la Cenabasa en ese tema? La Cenabas es una institución, yo diría que es sumamente estratégica para la compra de insumos y medicamentos del sector público, que tiene una vital importancia en la reducción de los precios por las compras masivas y el volumen que realiza.
¿Pero le falta? Yo creo que le falta tener, por un lado, los hospitales utilizar a Cenabas en mayor proporción de lo que hoy día usan, y Cenabas creo que debe incorporar mucho más tecnología de manera de poder acceder a compras nacionales e internacionales de equivalencia y bioequivalencia demostrada, pero tener un impacto ser un actor mucho más activo en el mercado y en las tarifas. Pero justamente lo que se busca ahí, Luis, es que la Cenabas, o sea, se reactive esta unidad de importaciones para que pueda comprar afuera, buscar los mejores precios y al final, para que tenga el efecto que tú dices, abastecer a farmacias independientes y a las farmacias municipales, que ellas no quedan porque por términos de volumen, ellas no pueden comprar, por ejemplo, lo que hacen las grandes marcas. ¿Cuánto puede ayudar eso en realidad a los precios? Y no solamente porque en el caso de los supermercados aquí vamos a vender remedios que uno lo puede encontrar prácticamente en todas partes. Aquí hablamos de los remedios más caros, de los remedios que pueden tener sin incidencia en el presupuesto, sobre todo los adultos mayores con enfermedades que son carísimas. Bueno, el mayor impacto económico en esos medicamentos es fuertemente. Nosotros creemos que con medidas administrativas y mejoría en reducción de barreras de ingresos, mejoría competitiva de transparencia, Cenabas puede introducir una reducción bien significativa en el precio de los medicamentos. Nosotros hablamos de promedio, un 25%, pero hay medicamentos que probablemente bajen menos y otros medicamentos que bajen mucho más. ¿Qué remedios tú crees, por ejemplo, no el remedio puntual, pero qué tipo, no sé si de dolencia, pero por dónde puede ir la mano? Uno siente que los reajustes de precios pueden ser mejores y que se está comprando o la gente se está pagando quizás de más. Muchos tienen que cruzar la frontera y ir a Mendoza a comprar remedios que son mucho más baratos. Así es. Hay una familia de medicamentos que se llama medicamentos de drogas biológicas, que se usan para algunas enfermedades que están reguladas y garantizadas jurídicamente por el auge, pero hay otras de la igual familia para ciertas enfermedades que no están reguladas ni garantizadas y que son extraordinariamente caras. Ejemplo, para algunas enfermedades de los riñones, para algunas glomerulonefritis, para algunas enfermedades degenerativas neurológicas, para enfermedades metabólicas cuyo costo prácticamente no hay familia en nuestro país que lo pueda solventar por lo caro. La introducción de un mecanismo administrativo que permita regular, mejorar, distribuir e importar medicamentos acumulando demanda, yo creo que puede tener un impacto significativo en el precio de estos medicamentos para ese creciente número de familias con el creciente uso de estos medicamentos de alto costo. Vamos a seguir hablando de este proyecto de ley Fármacos 2. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica. No se vaya, nos quedan aún más temas en el programa. Mirada Económica. Carla Cotino, Andrea Aristegui, Mauricio Bustamante, Patricia Venegas, Gonzalo Ramírez, Pedro Carcuro, Gustavo Huerta, Carolina Escobar, Nicolás Vial, Felipe León, Andrés Vial, Consuelo Saavedra, Matías del Río. Otoño en Canal 24 Horas. Información. Compromiso. Veracidad. Gracias a ti, nos hemos convertido en líderes en sintonía. Canal 24 Horas, el canal chileno de noticias más visto.
Mirada Económica. Empezamos a Mirada Económica, hablamos de la ley de fármacos, los cambios que se quieren plantear desde el gobierno. Estamos hablando con Luis Castillo, que ha participado también en todo este proceso de ideas. Luis, hemos hablado de las distintas ideas, puntos que se tienen sobre la mesa. El tema ¿es posible ir avanzando en este proyecto de ley que se mantiene en el Congreso, que se le quiere poner un 2.0, digamos? Pero ¿Tú dices que los laboratorios pueden hacer un lobby feroz? No he dicho nada. Seamos francos. Usted lo dijo. Bueno, porque eso fue lo que pasó con el primer proyecto de ley, digamos. Quedó ahí y obviamente los beneficios estaban a la vista, pero finalmente quedó ahí. Bueno, yo creo, y así lo he escuchado, que este tema ha sido prioritario dentro del plan y programa de gobierno del presidente Piñera. Además, ha sido tema durante los últimos 10 años. Además, el número y la frecuencia de uso de estos medicamentos cada vez más caros en la población de adultos mayores ha sido cada vez más frecuente. Por lo tanto, es un tema muy ciudadano que golpea el bolsillo de las personas y de la gente en una edad en que, en general, lo impacto que tiene la reducción de precios es fundamental para mejor vivir. O sea, los beneficios están claros. El tema es si efectivamente vamos a lograr que se termine siendo una ley de esto. Esta debiera avanzar con todas las vicisitudes que tiene la discusión legislativa, pero debiese ir avanzando dentro de los próximos meses, cuando se hagan las indicaciones en forma absoluta, porque es un beneficio para ¿Hay una fecha estimada para el ingreso de indicaciones? He escuchado de que vienen 30, 60 días más probablemente la indicación, pero no lo tengo con... Sí, por supuesto. Sí, te hago dos preguntas en una y te enumero ante unas cifras. De acuerdo a números oficiales en nuestro país, hay prácticamente 1.700 farmacias de marca. Si sumamos las farmacias independientes con las farmacias comunales, hacemos prácticamente las mismas 1.700 farmacias. ¿Cuál es la diferencia? Que las farmacias de marca concentran el 90% de las ventas. Este tema que conversamos antes de irnos a comerciales, el tema de Cenabás, que abastezca a las independientes, que las fortalezca, que les provea de remedios más baratos, puede romper un poco este desequilibrio en cuanto a que las marcas se llevan casi todas las ventas. ¿Y por qué se llevan un volumen ya del 90% siendo que hay prácticamente el mismo número de locales entre uno y otro? Es por una razón, las farmacias de cadena están en general en grandes ciudades y hay un número no muy significativo de ellas. Pero las farmacias independientes, farmacias entre comillas de barrio, están en comunas donde hay menos población, donde el fenómeno comercial es mucho menos interesante. Ejemplo, en la comuna de Teno, en la ciudad de Teno, no hay solo farmacias independientes. Lo que estamos intentando decir y hacer es que Cenabás compre medicamentos para esa farmacia. Focalizado, digamos. Focalizado. En general, le transmita la rebaja de precio por acumulación de demanda a esa farmacia y que esa farmacia transmitan su reducción de precios al resto de la población de esas comunas. Yo creemos que puede haber un impacto, pero el impacto mayor también puede ir por la creación y el ingreso y el uso masivo de bioequivalentes, de genéricos bioequivalentes certificados y de buena calidad, especialmente para la gran cantidad de enfermedades que son poco frecuentes y que hoy día constituyen un costo y un gasto muy alto. Tú mencionabas el tema de los adultos mayores, cuánto gastan en remedio. Según una encuesta realizada por la Universidad de San Sebastián, prácticamente el 20% de la población gasta 50.000 pesos o más en remedios al mes. Estamos hablando de una población, por ejemplo, adultos mayores, que el promedio hoy día de las jubilaciones es 200.000 pesos. O sea, un cuarto, un tercio del sueldo, la mitad del sueldo se le van a pagar remedios. Esta batería de medidas que hemos conversado acá, ¿cuánto va a ayudar si sinceramos la discusión? Porque se plantea un 25% de rebaja. ¿Se puede llegar a eso? ¿Tú crees que es una cifra sincera o incluso se podría lograr más? En Japón se puso un ejemplo de que en una reforma similar se llegó a un 40%. Sí. No, y hay otra experiencia de otros países cuando han hecho esto mismo en algunos otros países europeos, por ejemplo, la reducción de precios ha sido un 35, un 38%. En países nórdicos ha sido en forma, pero violenta, este tema. No, nosotros pensamos de que en promedio va a estar entre 20 y un 30%. En promedio, porque van a haber medicamentos que van a bajar menos y otros medicamentos que van a tener un gran impacto. De cualquier manera, no puede ser más de lo que hay hoy día. O sea, tiene que haber un impacto significativo
a la luz del gasto, sobre todo para los adultos mayores. Y a grosso modo, esa variación para arriba o para abajo, ¿de qué podría depender? Depende básicamente del tipo de medicamento, de la frecuencia de uso, del costo y la inversión de su fabricación y de su importación y del tipo de enfermedad a la cual ese medicamento se está usando. Hay enfermedades muy poco frecuentes con medicamentos carísimos que cada vez más ha ingresado al mercado y al uso farmacológico en el mundo, drogas biológicas de muy buen nivel, pero que son y reemplazan al uso de los de marca para algunas enfermedades que hasta hace pocos años atrás no tenían otra posibilidad terapéutica que usar esos medicamentos propiamente tal. Esto, como son los anticuerpos, las drogas anticuerpos, los tratamientos para enfermedades de Parkinson, para enfermedades de la tiroides, que hoy día uno consumiendo medicamentos bioequivalentes genéricos puede reducir el impacto económico prácticamente a la mitad, como el caso mío, que el consumo de un medicamento a un bioequivalente me reduce el gasto prácticamente a la mitad. Imagínate. Luis, se nos va el tiempo, pero justamente tú mencionas el tema del bioequivalente. Hace un buen tiempo que se hace una campaña en nuestro país justamente para apuntar a que la gente prefiera este tipo de medicamentos, que en el mesón no ocurra de que se le entregan estímulo al vendedor por vender el de marca. ¿Cuán efectivo en toda esta discusión, más allá de poner una ley, ha sido la introducción de las farmacias comunales? 145 en el país, la primera fue en Recoleta, el alcalde Daniel Jadue. ¿Cuán importante ha sido ayudar a empujar el carro en la práctica? Mira, yo creo que las farmacias comunales han tenido un aspecto positivo a mi juicio, que han puesto el tema tarifa y precio de los medicamentos de relevancia, en un marco de relevancia muy importante, y ha puesto arriba a la mesa que el problema es un problema real que afecta a una gran proporcionalidad de los chilenos. Ahora, conclusiones definitivas respecto al funcionamiento, el impacto económico de las farmacias comunales en el bolsillo de los chilenos. Es difícil. Es difícil. Yo me abstengo de opinar porque tengo mis dudas al respecto. Lo que sí creo es que los medicamentos bioequivalentes autorizados en el país hoy día suman más de 1.300. Lo que falta, y es parte del programa, junto con todas las medidas que ya hemos conversado, es más educación de la población para que cuando vaya a comprar, compre esto y exija estos medicamentos bioequivalentes. Luis Castillo, te agradecemos tu presencia Gracias a aquí en usted. Mirada Económica, un tema fundamental como pocos. De todas Gracias a maneras. ustedes. Luis, muchísimas gracias.